acompaña, alimento espiritual, nutriente espiritual, en el libro de Números, capítulo 13, versículos del 30 al 31. Números, capítulo 13, versículos 30 al 31. Cuando estemos ahí, amados hermanos, decimos amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Antes de comenzar, si bien es cierto, tenemos en la pantalla acá atrás y vamos a tener los versículos, no es menos cierto que para aquellos que tienen la costumbre de buscar la Biblia, no desmayen aquello porque es el mejor ejercicio. Si a usted se le facilita poder leer los versículos en la pantalla, gloria a Dios por aquello, pero no permita que eso lo deje un poquito después lento al no buscar. Haga el ejercicio, camine conmigo, igual yo voy a ir esperándolo, para que usted también tenga el tiempo de buscar en la palabra del Señor el texto que nos alimenta en este día. Números capítulo 13, versículos 30 y 31, la palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice el Señor: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Para los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Vamos a leer nuevamente el versículo 30. Idea sobre todo el desafío de un hombre que, tomado por el poder del Espíritu Santo, amados hermanos, con convicción, estaba refiriéndose a algo que el pueblo tenía que hacer. Dice el versículo 30, todos vamos a leerlo. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Dígale a su hermano que está al lado: porque más podremos nosotros que ellos, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. Vamos a tomar asiento. El día de hoy el tema es consejos del Eterno para una nueva transición. Y antes de empezar quisiéramos saber si hay alguien que nos visita por primera vez, alguien que nos esté acompañando en esta mañana. Último culto del año 2023, culto congregacional. Bueno, estamos en familia, estamos en casa y vamos a gozarnos de lo que hoy el Señor le trae a esta familia como desafío para el año 2024. Así de sencillo. Porque es una transición, consejo del Eterno para una nueva transición. Transición pudiéramos definirlo sin mucha, yo creo que profundidad, no a lo que podemos comprender. La transición es pasar de un estado a otro, pasar de un lugar a otro, pasar de un año a otro, cruzar un umbral, cruzar de una situación A a una situación B. Al final es dejar un lugar, dejar un estado, dejar una condición para tomar una nueva transición de manera muy sencilla. Cuando Israel se acercó después de su salida de Egipto a la frontera de la tierra prometida, Dios le dijo a Moisés lo que dice Números 13:2. Usted me puede seguir en la lectura: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Dios estaba dándole la orden a Moisés: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Números 13:2, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. De tal manera que vemos acá lo que el Señor le dice a Moisés es la idea. La idea fue de parte de Dios y se la transmite a Moisés, y mandaron 12 príncipes de acuerdo al mandato de Dios. Esta gente tenía liderazgo, gente que tenía influencia, porque había que escoger al mejor de cada tribu. No se iba a escoger a cualquier persona. Era un escogitamiento muy dirigido por el Señor mismo. Por eso había liderazgo, había influencia, era uno de cada tribu, y los mandó para que vayan a espiar la tierra prometida, que vayan a investigar, que vayan ellos a explorar, que vayan ahí a tener una visión clara de lo que iban a
iban a ver si era cierto lo que Dios decía, porque en ningún momento la palabra que Dios da, hay que dudar, era palabra que el Señor había dado respecto a aquella tierra que fluye leche y miel. Más bien, al no ir ellos a ver si era cierto lo que Dios decía, ellos estaban dirigiéndose allá porque habían algunas razones estratégicas que conlleva el hecho de explorar para tomar decisiones. Es muy importante lo que nosotros podemos conceptuar, lo que nosotros podemos recibir para poder transmitir. Qué importante es poder hacer las cosas con entendimiento, tanto para decir como también para poder escuchar. Y por eso decimos que es fundamental el hecho de poder conceptuar y recibir poder para transmitir. Y eso tiene que ver con un peso muy grande en la presencia de Dios. ¿Cómo estamos conceptuando la idea de lo que Dios está poniendo delante de nosotros? ¿Cómo se lo vamos a transmitir? Si usted es un padre de familia, si es un esposo a su esposa, si es un esposo y padre a su esposa y a sus hijos, si usted está liderando una comunidad, si usted está liderando una célula en su trabajo, en su casa, o si está liderando un ministerio, todo es importante para poder conceptuar, y esta conceptualización demanda que en la presencia del Señor tengamos claro lo que Él nos ha dispuesto. Y eso no solamente delante del Señor, sino también nuestra relación con las otras personas. Por eso es fundamental que podamos escuchar con entendimiento. Y se puede decir que en los 12 espías hubo mucho entusiasmo por aquella tierra. ¿A quién no le entusiasma el hecho de dejar algo atrás y tomar algo nuevo? El Señor va a entregarle a la humanidad entera un año más. Le va a entregar el Señor nuevas oportunidades, le va a entregar el Señor nuevos desafíos. Y creo que a todos nosotros nos entusiasma el dejar un 2023 consumado, con bemoles, con altas y bajas, con aciertos y desaciertos, con tristeza y alegría, con buenas decisiones y malas decisiones. Se quedó atrás este año 2023 y nos alegra saber que en pocas horas vamos a tomar algo nuevo que Dios nos da. Es un nuevo año para comenzar a vivir delante del Señor. Y por eso el entusiasmo es fundamental. A esta gente también entusiasmó la idea de ir a ver aquella tierra. El pueblo oía un informe importante que daban estos espías. Dice número 13:27. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Había un informe que daban los espías. Los espías estaban indicando lo que habían encontrado allá. Llegamos a la tierra a la cual nos enviaron. ¿Y qué encontramos ahí? Leche que fluye. Dice ahí, ciertamente fluye leche y miel. Una tierra muy productiva, muy próspera. Una tierra que efectivamente estaba de acuerdo a todo lo que el Señor había indicado. Básicamente era eso lo que decía el informe. Y esto inicialmente había algo que entusiasmó, no solamente a los espías al informar, sino también a quienes estaban recibiendo. Y esto digo de manera inicial. Pero aquí el problema vino después. El problema viene después cuando 10 de los 12 espías volvieron atemorizados. Por un lado, en verdad, la tierra fluye leche y miel, pero de esos 12 espías, 10 estaban llenos de temor. Y parece que el temor fue mayor que el entusiasmo. Aquel temor fue transmitido a la mayoría del pueblo, el cual creyó a los 10 y no a los 12 que decían, vuelvo a leer el versículo 30, que dice, en su segunda parte, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Esta última parte del versículo 30 solamente eran las palabras que motivaban de parte de Caleb y Josué. Pero los otros 10 espías se llenaron de temores. Más fue el temor que el entusiasmo. Más pudo lo que vieron con su vista a lo que deberían ver con la fe. Era un mensaje que tenía poca fuerza. Los 2 espías dieron un mensaje que aparentemente para la multitud era muy débil. Era el sentir de 2 de aquellos espías que habían entendido las cosas del Señor. Dios quería que el pueblo tomara posesión de la tierra.
Dios quería eso para su pueblo. Dios siempre va a traer lo mejor para sus hijos. La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando Dios a usted le da algo que viene de su misma presencia, de lo alto, es para bienestar suyo. Dios nunca le va a dar algo a usted para traerle conflicto, problema, para hundirlo en una desgracia, para que usted viva en harapos, para que usted viva debilitado. No. Dios, cuando trae una bendición para su pueblo, es para que la disfrute y para que la goce. Dios quería que el pueblo tomara posesión de la tierra. El Señor no deseaba que por 38 años más siguieran esperando, porque había transcurrido solo 2 años desde que habían salido de Egipto, cuando Dios envió a estos espías a explorar la tierra prometida. Dios quería que el pueblo tome la posesión de lo que Él había prometido, que no se atrasara más la bendición. Muchas veces nosotros, con nuestro dudar y con nuestro actuar pecaminoso, nos alejamos más y más de la bendición que Dios trae a nuestra familia y a nuestras vidas. Lamentablemente el ser humano no comprende que el Padre eterno, el que nos amó primero, ante todas las cosas, siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios no quería que el pueblo siga esperando y se atrasara en experimentar esta hermosa bendición. A 2 años de haber salido de Egipto, Dios quería que el pueblo entrara y tomara posesión de aquella tierra para disfrutarla, para que goce, para que viva en esa bendición. ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? ¿Qué es lo que tienen que hacer hoy los cristianos? Algo muy sencillo: creer. Díganlo conmigo: creer. Creer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creer. Solamente, amados hermanos. Díganlo a su hermano que está al lado: tenemos que creer en Dios. Tenemos que creer en Dios. Juan 11:40, vemos ahí lo que Jesús dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Usted quiere ver la gloria de Dios en su vida, créale. Amén. Usted quiere ver la gloria de Dios para terminar este año, para empezar el nuevo año. Dele gloria a Dios, créale a Él. Ellos tenían que confiar en Dios, pero no lo hicieron. Y tal vez se parece a muchos cristianos hoy por hoy que no confían en Dios. Nos identificamos como cristianos, andamos con una Biblia, estudiamos la Biblia, pero a la hora de confiar en Dios no confiamos en Dios. Queremos confiar en Dios. Ellos no confiaron en Dios, se volvieron escépticos. Ellos se volvieron escépticos y dijeron allí, en ese lugar, parafraseando un poco, tal como Dios lo prometió: sí está esa tierra, eso es verdad, ahí hay una tierra que fluye leche y miel, pero simplemente no podemos tomarla. El enemigo que está ahí es mucho más grande, más fuerte que nosotros, y nos va a impedir alcanzar aquella tierra. Mucha gente se está derrotando en verdad de cruzar al 2024. ¿Por qué? Porque mucha gente alrededor del mundo está diciendo que el 2024 va a estar lleno de crisis de enfermedades, de crisis económica, va a haber problemas médicos entre países, va a haber terremotos, la maldad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va a pasar, de verdad. Nadie dice que lo que Dios ha profetizado para estos últimos tiempos no se vaya a cumplir. Pero ¿acaso los cristianos tenemos que temer a nuestros problemas o tenemos que temer a Dios? ¿A quién usted le teme más? ¿A los gigantes que se levantan delante de usted o a Dios? A Dios sobre todas las cosas. Tenemos que sumergirnos en ese río de Dios, sumergirnos y confiar en Dios de que Él está en control total de nuestras vidas. Él nos ha traído hasta acá. Hoy escuchaba mientras venía a la iglesia hermanos que daban gracias a Dios porque decían: muchos no están en este día para gozarse delante de la presencia del Señor en esta tierra para seguir sirviéndole. Mucha gente se ha despedido de este año, mucha gente a nuestro dolor ya no está, mucha gente ha perdido la vida por algún tipo de razón, unos con Cristo, otros sin Cristo, pero a Dios le ha placido que el día de hoy tengas la vida y que la puedas disfrutar delante del Señor. Amén. Si de verdad queremos hacer y servir a Dios como Él manda, si queremos llevar a cabo lo que Él nos ha encomendado, ¿qué nos ha encomendado como hijos de Dios? ¿Cuál es la gran comisión? ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos?
nosotros. Por tanto, y por id toda y la haced tierra. Amados discípulos. hermanos, usted por donde camine predique la palabra. Si usted quiere servir al Señor y cumplir la tarea, tenemos que tener fe. Porque no significa que porque el 2024 venga cargado de tanto pesimismo, usted se va a callar. Porque usted fue sacado de las tinieblas a la luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de allá. Las virtudes de Cristo Jesús. Y para eso hay que tener fe. Hay que confiar en Dios. Porque Dios es el que va a hacer la obra al final del día. Si recordamos lo que dice Zacarías, capítulo 4, versículo 6, en la segunda parte, este profeta decía, no es con ejército. Dígalo conmigo, no es con ejército, ni con fuerza, sino con Mi espíritu. ¿Quién ha dicho? Jehová de los ejércitos. Así que, amados hermanos, no se trata de su capacidad intelectual, no se trata de su título, no se trata de su fuerza, se trata que el Señor lo va a hacer en su espíritu, aquel Espíritu Santo que vive ¿dónde? En mí. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? En mí. ¿Qué somos nosotros? Templo y morada del Espíritu Santo. Y podemos decir que en la frontera, en esta misma historia, en la frontera en donde el pueblo de Dios veía la bendición, venir de Egipto, de una tierra que los tuvo en cautiverio 4 siglos aproximadamente, donde hubo sufrimiento, escasez, hambre, enfermedad, tortura, dolor, donde ellos vivieron con harapos, donde eran esclavos. Dejando todo eso, estaban en la frontera para tomar la bendición que Dios les había dado. Ya casi sintiendo el aroma, percibiendo el aroma de los campos verdes de Canaán. Allí el pueblo fracasó. El pueblo fracasó. El pueblo dudó. El pueblo no confió y no entró en la tierra prometida. Hay mucha gente, amados hermanos, que teniendo la bendición ahí solo para tomarla, fracasa. Y eso es por falta de fe. La fe te lleva a vivir una vida como a Dios le agrada. Una vida en santidad y en consagración. Una vida que realmente a Dios le agrade. Y podemos hacernos preguntas, amados hermanos y amigos, en esta mañana. ¿Cómo está nuestra confianza en el Señor? Estamos 30 de diciembre, terminando ya prácticamente el 2023. ¿Cómo está nuestra confianza en el Señor? ¿Cómo está? Es una respuesta que va a tener, mejor dicho, una pregunta que tendrá respuestas variadas. Porque cada uno de nosotros ha vivido el 2023 de una u otra manera delante del Señor. ¿Cómo está nuestro brillo en la fe? ¿Cómo está? Hemos crecido en la fe. El año 2023 el Señor dijo una iglesia que crece y se multiplica, fue el desafío para esta iglesia. ¿Estamos madurando? ¿Estamos creciendo bien en esa parte? ¿O hemos encontrado que nuestra fe está menguando? ¿Cuántos de ustedes sienten que su fe ha decaído? ¿Cuántos de ustedes están pensando realmente al evaluar este año, mi fe está por debajo de lo que debería estar? Tal vez he crecido en otras áreas y no he crecido en la fe. Eso sería algo extraño. ¿Cómo está nuestra fe en este mundo? Yo quiero decirte, amado hermano, que como cristiano no debería de pasar eso. Como hijo de Dios no debería de pasar de que nuestra fe esté cayendo. Debe de caer y menguar nuestra carne, pero nuestro espíritu debe de crecer. Tenemos que mantener una fe viva. Tenemos que mantener una fe ardiente, una fe poderosa, una fe activa, una fe fructífera, una fe que no muere, una fe que no se enferma, una fe que debe de llegar a su objetivo. Por eso es necesaria una fe de calidad, como la tenía Josué y Caleb. En medio de todo esto, amados hermanos y amigos, en esta mañana, en este mar, en este último culto del año 2023, el Eterno nos da de sus consejos y nos va a dar 4 consejos importantes en la vida de todo cristiano, en la vida que debe de marcar para el cristiano victoria en Cristo Jesús. Vamos a terminar este año y vamos a empezar un nuevo año. ¿Cómo lo va a hacer? En victoria,
bendición? ¿O lo va a seguir haciendo como lo vivió en este 2023? Tal vez con poca fe. Veamos cuál es el primer consejo que el Señor nos da a través de la historia de este pueblo. Y lo primero que el Señor nos da como iglesia para cruzar ese umbral, para esta transición, es que no demos espacio a la desesperanza. No a la desesperanza. 10 de los 12 espías que inspeccionaron la tierra prometida por orden divino fueron negativos, fueron pesimistas. El informe con el que ellos se presentaron ante Moisés era: no podemos conquistar esta tierra, porque las ciudades eran fortificadas, eran grandes, porque allí habitaba una raza de gigantes, grandes problemas. Allí estaban los de Anac, había otros pueblos también, porque según ellos eran fuertes sobre los israelitas. El informe fue negativo, pesimista, llenó a la gente no de esperanza, sino de desesperanza. Allí la tierra se abre y vamos a ser tragados como langostas, vamos a ser exterminados, van a acabarnos totalmente. Y usted a lo largo de todo el capítulo 13 puede encontrar lo que le estoy mencionando. Y eso que cuando usted revisa el perfil de estos hombres, eran líderes, eran hombres prominentes, príncipes, hombres de autoridad, que en pocas palabras también estaban a la misma talla de Josué y de Caleb. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Cuál era la diferencia de estos 10 con los 12? ¿Cuál era la diferencia de estos 10 espías con Josué y Caleb? ¿Cuál era esa diferencia? Era la actitud, el espíritu diferente y distinto que reposaba en la vida de Josué y de Caleb. Una actitud positiva, optimista, con fe. Y ellos decían: sí se puede conquistar lo que Dios nos está dando en nuestras manos. Veamos qué dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 1, versículo 36. Ellos estaban siguiendo fielmente a Jehová. Cuando tú sigues a Dios, sigues tus caminos, es posible tener la fe creciendo, una fe optimista. Dice la palabra: excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos. Pero mira lo que dice al final. Quiero que lo leas conmigo. ¿Qué dice al final? Porque yo quiero que en una sola voz lo digamos. ¿Cuál era la característica de este hombre? Dígalo al final. Porque ha seguido fielmente a Jehová. Cuando usted y yo seguimos fielmente a Jehová, nuestro pensamiento será optimista, será en fe, será que sí es posible alcanzar la bendición que Dios nos da. Amén. Josué 14:8 dice: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. ¿Qué dice más adelante? Pero yo cumplí, siguiendo a quién? A Jehová mi Dios. A Jehová mi Dios. Yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Amén. A diferencia de los 10 espías, estos 10 espías, por el contrario, lograron contagiar a toda la congregación de Israel con su negativismo. La gente que no sigue a Dios es fácil de contagiar con la desesperanza. Pero si yo hago una pregunta en esta mañana: ¿dónde están los seguidores de Dios? Amén. Amén. ¿Dónde estamos en ese pueblo? ¿Dónde están los seguidores de Dios? Amén. Aquellos que siguen a Cristo. Amén. Amén. Aquellos discípulos de Cristo, aprendices de Cristo, aquellos que siguen la pisada de Cristo. Pues en ellos habrá fe y hay esperanza. Estos hombres contagiaron a la gente que no seguía a Dios fielmente. La gente que no sigue a Dios fielmente tiene pesimismo. Y lo más triste en medio de todo esto es que este pueblo se dejó contaminar por ellos. ¿Cuánta gente es confundida a través de las redes sociales? ¿Cuánta gente se pierde, amados hermanos, la bendición por seguir fábulas de hombres? ¿Cuánta gente se pierde, amados hermanos, la bendición de Dios por un plato de lentejas? ¿Cuántos se pierden? Bueno, vamos a cambiar el plato de lentejas.
por un arroz con menestra? ¿Cuánto se pierde la bendición del Señor por un caldito de bola, un plato de chivo? ¿Cuánto se pierde la bendición, amados hermanos, porque no siguen fielmente a Dios? Adolescentes, jóvenes, adultos, muchos matrimonios están perdiendo la bendición de Dios porque no lo siguen fielmente a Dios. Y por eso se dejan contagiar, se dejan contaminar de pesimismo, se hacen incrédulos, se desalientan y se atemorizan. ¿Cuánta gente está viviendo de esa manera? A causa de una mayoría que lamentablemente al no seguir a Dios fielmente en su palabra, se desaniman y desaniman a otros. Deuteronomio 1:28, léalo conmigo, amados hermanos. Estamos en el Antiguo Testamento, nos hace muy difícil, ¿no? Encontrar rápido. ¿A dónde subiremos? Una pregunta importante. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. Hermanos, de la misma condición de ese pueblo. Dice ahí, han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anak, los anaquitas. Eran unos pequeñitos, gigantes. Sí, probablemente, imagínense a alguien de 4 o 5 metros aproximadamente, entre 10 a 12 codos altura, más o menos como el gigante que enfrentó, o uno de los gigantes, mejor dicho, el primer gigante que enfrentó David, porque David siguió enfrentando gigantes. David jamás se atemorizó ante el tamaño del gran problema que aparentemente era para los incrédulos del ejército de Israel y para el mismo rey incrédulo que estaba ahí liderando como Saúl. ¿Cuánta gente se contamina de la desesperanza ante el tamaño de los problemas? Por eso, amado hermano, usted cuando enfrenta una transición y por mucho que veamos obstáculos grandes, díganle a esos obstáculos lo grande que es su Dios. Y su Dios es grande y poderoso. Esta gente gritaba dando voces, se quejaron a morirse. Ellos querían nuevamente regresar y volver a Egipto. Interrogaron a Moisés. Ellos desconfiaron de Dios. Ellos se rebelaron contra Josué y Caleb. Rompieron sus vestidos. Querían apedrear a estos dos espías. Hicieron enojar a Dios de tal manera que Dios dijo, ellos no son merecedores de la bendición. Así que, vean, aquí termina esto. Por cada día que estuvieron allá, les voy a dar un año para que sigan ustedes dando vueltas en el desierto. Pero ustedes van a perecer en el desierto, en su incredulidad, en su falta de fe, por no haber confiado. 40 años. ¿Cuánta gente vive aparentemente el cristianismo? Dando vueltas en el desierto, sin parar, sin ver fruto, sin ver bendición, sin ver crecimiento en su familia. ¿Y eso por qué? Porque desconfiamos en Dios. Porque nos llenamos y nos atemorizamos en la desesperanza y no en la esperanza que Dios nos ha prometido. No a los negativos, no a los pesimistas, y sí a los optimistas y hombres y mujeres de fe, como Josué y Caleb. Hace pocos días se encontraba en las redes sociales donde usted encuentra mucha información, en donde, amados hermanos, mejor le a verla todo, apague la luz y espere nada más ahí y ya no se atreva a sacar la cabeza por la ventana. Ese tipo de mensajes sensacionalistas, de mercaderes de la fe y aquellos clientes ingenuos que no conocen de la palabra de Dios, les creen y los siguen. Yo me acuerdo de años atrás, en el tiempo de la pandemia, salió de Centroamérica un mensaje de una niña que el espíritu de la muerte iba a pasar por todo el mundo y la gente comenzó a creer y comenzaron a cerrar ventanas y le decían, no asomes la cabeza, no abras la puerta porque el espíritu de la muerte va a llegar. ¿Y cuánta gente cayó en eso? Cristianos preguntando eso, hasta vergüenza deberían dar preguntar esas cosas. La gente había caído en aquella desesperanza. Amados hermanos, mayores el que estén nosotros que el que está en el mundo.
presencia del Padre por la eternidad. Pero usted no debe de valorar más la carne que su vida en Cristo Jesús. El día que deje, amados hermanos, de esta tierra, será en la voluntad de Dios. Por eso no a la desesperanza, el primer consejo. Segundo consejo, no a las trabas. ¿Cuánta gente anda con pero, de aquí para allá? ¿Cuánta gente después le traba todo lo que el Señor le pide? Estos mismos 10 espías empezaron hablando bien. Sí, en la tierra que Dios nos ha prometido fluye leche y miel, hermosa la tierra. Eran unas grandes uvas que había en esa época para ellos. Hemos inspeccionado por orden divina todo lo que estaba prometido. Pero, sin embargo, terminaron colocando muchos peros. Fuimos al país que nos enviaron. Es verdad todo aquello. Por cierto, allí abunda mucha leche y miel. Aquí podemos ver sus frutos. Eran tamaños gigantes de un racimo de uva. Pero el pueblo que allí habita es poderoso. Ciudades enormes, fortificadas. Hasta vimos ahí a los anaquitas. Estaban ahí poderosos gigantes. Ahí estaban los amalecitas que habitaban en Negev. Estaban los hititas, estaban los jebuseos, estaban los amorreos que viven en la montaña. Y los cananeos ocupan la zona costera. Toda la ribera del río Jordán que estaba tomada por ellos. Son más fuertes que nosotros. Son más poderosos que nosotros. La tierra ahí se abre y traga a sus moradores. Y nosotros éramos como unas pequeñas naves. Todo eso en el capítulo 13. Y pudiéramos resumir todos los peros que este pueblo estaba poniendo delante de Dios. Pero el pueblo que allí habita es poderoso. Pero las ciudades son amuralladas, grandes y fortificadas. Pero allí viven los gigantes, los hijos de Aná y otros pueblos. Pero ahí son más fuertes que nosotros. Pero la tierra traga moradores. Pero todo el pueblo es de grande estatura. Pero a nuestro parecer somos como langosta delante de ellos. Si usted un día se tiene que ver como una langosta, mírese delante de Dios. Como David decía, tus ojos vieron y murieron, amados hermanos, no delante de los hombres, no delante de los problemas, no delante de la desesperanza. El Señor da un consejo a su pueblo, nada de peros, tomar lo que yo les he dado. Si yo les estoy entregando un nuevo año, va a ser para que tomen posesión de ello y para que me sirvan, para que me adoren, para que me glorifiquen, amados hermanos. Tercer consejo, no a la duda, no a la desesperanza, no a las trabas, no a la duda, porque una de las razones por las cuales los 10 espías y el pueblo murieron en el desierto fue porque se quedaron por fuera de la tierra prometida porque dudaron de Dios. La gente que duda, la gente que es incrédula, no puede ver a Dios porque sin fe es imposible agradar a Dios, amados hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a Deuteronomio 1, 29, 30 que dice lo siguiente. Entonces os dije, no temáis. El Señor dice, no temas. Y todos los días del año el Señor dice, no temas, ni tengáis miedo de ellos. ¿Cómo dice el Señor a toda primera iglesia bautista de Guayaquil? No temáis, ni tengas miedo de ellos. Dice versículo 30, Jehová, vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vosotros. Amados hermanos, es el Dios mismo, el Dios verdadero, aquel Dios omnipotente que va delante de nosotros. ¿Quién va a pisar el año 2024 primero? ¿Quién va a pisar y va a dar ese paso primero? Es Dios, porque Dios va delante de usted. Usted no está desprotegido, usted no está desprovisto, usted no está desamparado. Es Dios mismo el que va delante de usted. Usted va a tomar ese año porque Dios a usted se lo está dando. Dice el Salmo 106, acompáñame al Salmo 106, versículo 24 y 27. Dice ahí haciendo una pequeña remembranza de lo que había pasado con el pueblo en esa época, pero aborrecieron la tierra deseable. ¿Cuánta gente aborrece la bendición de Dios? Si Dios te da algo, tómalo, amados hermanos. Si Dios te está proveyendo una canasta, si Dios te está proveyendo un trabajo, si Dios te está proveyendo una familia, toma la bendición.
bendición. Dice, esta gente aborrecieron la tierra deseable. La tierra era la bendición para ese pueblo. Dice, no creyeron a su palabra. La gente no cree a la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿De qué sirve leer si no cree? ¿De qué me sirve estudiar la Biblia si no creo? ¿De qué me puede servir? Dice el versículo 25, antes murmuraban en sus tiendas. O sea, no creían, dudaban, cuestionaban y murmuraban en sus casas. Y no oyeron la voz de Jehová. No oyeron la voz de Jehová. ¿Cuántos oídos Dios le ha dado a usted? Dos. ¿Y qué pasa si usted es sordo de este lado? ¿Usted escucha? Por acá. ¿Y qué pasa si sus dos oídos los ha perdido? ¿Por dónde escucha, amado hermano, usted? La palabra del Señor, ¿por dónde usted escucha? ¿Ah? ¿Usted por dónde ve la palabra de Dios? Muchas veces creemos, amados hermanos, que todo está basado en los sentidos de la carne. Si usted va a adentrarse a estudiar la palabra, primero, ¿qué va a hacer? Dios, abre mis ojos. Dios, abre mis oídos. Dios, dame entendimiento. Que el Espíritu Santo me guíe, porque el Espíritu que mora en nosotros da testimonio a nuestro Espíritu. Es Él el que nos puede enseñar, guiar en todo tiempo y en todo momento. Amados hermanos, si usted y yo no estamos realmente adentrándonos por medio de la intimidad que debemos de tener todos los días para poder saborear el manjar de la palabra y nutrirnos de la palabra de Dios, jamás vamos a oír la voz de Dios. Y la voz de Dios hay que oír, la voz, hermanos, en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la condición de todo adorador que busca el Señor? El Padre está buscando verdaderos adoradores. Adoradores que le adoren en qué? En espíritu y en verdad. A los hermanos. Si usted vive en la carne, usted va a leer esto como cualquier libro. Si usted vive en pecado, usted va a leer esto como cualquier libro. La palabra va a ser a usted como cualquier libro. Un libro de reflexión más. Hay gente que después de tantos años sigue leyendo y dice, no entiendo nada. ¿Será acaso que nunca nació de nuevo? Estas cosas hay que verlas en el Espíritu, para discernirlas en el Espíritu. Esta gente vivía en la carne, vivía en Egipto, vivían aún en las tinieblas, vivían en las cadenas. Aunque aparentemente habían salido de ahí físicamente, espiritualmente estaban allá llenos de incredulidad. Por eso dice, y no oyeron la voz de Jehová. Cuando el Señor en el monte de la transfiguración le dijo a los amigos de Jesús, este es mi Hijo amado en quien tuvo complacencia, a Él oír. A Él, ¿qué tenemos que hacer? Oír. ¿A quién vamos a oír? A Jesús. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra, Jesús es el que me da a mí la nueva condición de vida delante del Padre. Si no estoy en Jesús, no voy a oír la voz de mi Hijo. Dice el versículo 26, por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar a su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Viene el juicio sobre aquellas personas incrédulas, sobre aquellas personas que dudan, sobre aquellas personas que murmuran de la palabra del Dios vivo y verdadero. Al contrario de ellos, Josué y Caleb, que tenían un espíritu distinto, o sea, una actitud distinta, eran fieles a Dios. Regresemos al número 14 y veamos el versículo 24 que dice lo siguiente. Número 14, 24. Pero a mi siervo Caleb, está ahí conmigo, pero a mi siervo Caleb, por cuánto, dice, hubo en él otro espíritu, otra actitud, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ellos conquistaron la tierra, amados hermanos, y todo aquel que era menor de 20 años pudo entrar en la tierra prometida. Todos esos incrédulos dieron 40 años vuelta en el desierto y perecieron, perdieron la bendición. ¿Usted se imagina por 40 años estar comiendo? ¿Qué comían en esa época? Maná. Maná, y el plato era fuerte que comían.
Maná. Codorniz. ¿Cómo la comían? Crudo. ¿Se da cuenta? 40 años tener la misma vestidura, las mismas sandalias, las mismas ropas, comer lo mismo. ¿A cuánto de ustedes le aburre todos los días comer lo mismo? ¿Ah? ¿A cuánto le aburre a usted comer lo mismo? Un día usted quiere comer arroz con queso, otro día queso con arroz, ¿no? Un día con queso. Usted quiere dar. Esta gente perdió la remisión por su incredulidad, porque vivía en Egipto. Su corazón estaba en Egipto. Su corazón estaba lleno de fe. Cuando la gente no vive en la bendición de Dios, no es culpa de Dios, es culpa de ellos. Porque ellos por esos 40 años tranquilamente hubiesen comido de esa tierra que habían hecho. Pero desistieron de aquello. Desistieron de aquello. Solamente Josué y Caleb y todo menor de 20 años entró a la tierra que Dios había prometido a su pueblo. Heredaron la tierra prometida porque sí creyeron en las promesas que Dios había hecho a sus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Ellos habían creído en esa promesa. Y aquellos que no lo hicieron, lamentablemente, ahí perecieron. Finalmente, ¿cuál era el primer consejo? Para poder decir el primer consejo para la iglesia en esta transición: no a qué, no a la desesperanza, No a las trabas. no a la traba, No a la esa. no a la, y finalmente no a la falta de voluntad. Estos espías se atrevieron a decir que no podían. No podemos. ¿Cuánta gente le dice al Señor: yo no puedo? Yo no puedo tomar posesión de esa bendición. ¿A cuánta gente el Señor este año llamó a servirle? ¿Y cuántos de ellos dijeron un día sí y al día siguiente dijeron: no puedo? No puedo más. Yo no puedo. ¿Cuánta gente que perdió la bendición en este año realmente de crecer en alguna área que necesitaba crecimiento? Porque simplemente dijo: yo no puedo. Estos espías decían: no podían. Esto de ahí es imposible. Subir, entrar, poseer y conquistar la tierra prometida. No lo podemos tomar. Porque ellos declararon con su boca delante del pueblo lo siguiente. Versículo 31 de número 13 dice lo siguiente: no podremos subir. No podremos. No podremos subir contra aquel pueblo. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Es más fuerte que nosotros. ¿Qué dice ahí en la parte final? Porque es más fuerte que nosotros. ¿Dónde están los cristianos en esta mañana? Amén. Los cristianos verdaderos, ¿dónde están esta mañana? Amén. ¿Quién habita en usted? Cristo. Si Dios está contigo, ¿quién está contigo? Nadie. Todo lo podemos en Cristo, ¿qué? Me fortalece. En cambio, a diferencia de estos hombres que dijeron que no podremos, los 10 contagiaron al pueblo, acuérdense. 10 contagiaron al pueblo. No podemos subir contra aquel pueblo, porque simplemente ellos son más fuertes que nosotros. Hay gente que se debilita ante las enfermedades, ante los obstáculos, ante las crisis, ante la incertidumbre, ante la desesperanza. Hay gente que ya está viendo el 2024 cadavérico, color negro, con una cruz ahí cruzada. Vamos, hermanos, el 2024 será mejor que el 2023 para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así como Caleb y Josué tenían un espíritu, una actitud distinta, diferente. Ellos ya habían hablado lo contrario a los 10. Dice en el mismo capítulo 13, versículo 30, léalo conmigo. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Cómo habrá sido, no? Y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella. ¿Por qué? Porque más podemos que Nosotros que ellos. Josué y Caleb y los 10 espías vieron lo mismo. Ellos habían visto las mismas ciudades amuralladas, sí. Habían visto los mismos gigantes, sí.
Habían visto los mismos territorios que también vieron los otros espías. Sí. Pero ¿cuál era la diferencia? La actitud. La actitud. Llegó una vez un hombre prominente en el mundo. Yo estoy dispuesto a pagar más a la gente por su actitud que por su conocimiento. Y eso tiene una gran verdad al final del día. Porque ¿cuántos cristianos vemos sin actitud? Usted puede ver a alguien que se identifica como cristiano y usted que espera ver en ese cristiano actitud. ¿Cómo debe de ver a ese cristiano? Con actitud. ¿Cómo lo debe ver? Con una sonrisa, un buen saludo. Y si saluda, salúdatelo bien, no esas manos abiertas, sino bien, saludando, bendiciendo. Si es necesario darle los puros santos, usted da los puros santos. Si usted tiene que dar un abrazo, dé un abrazo como me lo da Ruby cada vez que me ve, que me va a sacar los pulmones. Esa es la actitud para saludar. Pero hay cristianos que tienen una actitud, bueno, juntos sus pies. La actitud de estos hombres era distinta. La reacción fue muy distinta y diferente. Caleb y Josué eran optimistas, también eran realistas, eran positivistas y tenían fe a declarar y a confesar que sí podemos. Amén. Tomar lo que Dios nos ha dado. Cuando usted toma lo que Dios le ha dado, amados hermanos, es porque lo está haciendo en fe y en la fuerza que Dios le puede dar. Aprendemos de esto, que la fe no es ciega, porque ellos también vieron los mismos problemas, a los mismos gigantes, las mismas ciudades amuralladas. La fe no niega la realidad, la fe no niega la dificultad, sino que expresa el poder maravilloso de Dios sobre tu vida. Esa es la fe que Dios quiere que sus hijos vivan. No esa fe en donde estamos nosotros pensando que vamos a perder el trabajo porque simplemente voy a evangelizar ese día. No esa fe en donde usted cree que va a tener problemas con su marido o con sus hijos porque ese día usted va a evangelizar. No esa fe porque usted se va a perder un partido porque ese día va a evangelizar. Amados hermanos, el cristiano tiene que tener una fe realista, positiva y sobre todo, amados hermanos, creyendo en el poder de Dios. A usted Dios lo escogió para algo. No lo escogió para perder el tiempo. A usted Dios no lo escogió para sentarse en una silla, ni para estar acostado en una cama. A usted Dios lo escogió para que le sirva en el reino. De hecho, Caleb permaneció en la fe y continuó sirviendo durante 40 años. Cuando Caleb tenía 80 años decía, todavía me siento con fuerzas. Pero a veces vemos eso de 30, ya no puede. Eso de 40, ya no puede. Se llegan a los 50, ya ni aparece. Este hombre tenía 80 años y seguía diciendo, estoy tan fuerte, estoy tan fortachón como cuando era joven, porque voy a servir a mi rey. La palabra podemos viene del hebreo Jacob. ¿Quieren? Díganlo conmigo, Jacob. Que significa tener la capacidad, tener la habilidad y el poder para vencer o tener éxito. Un día, en Hechos 1:8, el Señor dijo, y recibiréis. ¿De dónde, hermanos hermanos? ¿De dónde viene el poder del cristiano? ¿De dónde viene la capacidad del cristiano? ¿De dónde viene la habilidad del cristiano para decir sí puedo? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que mora en ti, el que te dice sí puedo decir Jacob. Jacob era la palabra que este hombre utilizaba, pero lamentablemente mucha gente dijo no podemos. Tú estás en esa minoría o estás en la mayoría que le dice al 2024 no vamos a poder. El Señor te ha hecho a ti un verdadero hijo de Él por medio de Cristo Jesús y te ha dado capacidad, te ha dado habilidad para que no la desperdicies, sino para que la utilices, así como Caleb usó Jacob para indicar su clara y firme convicción de que el pueblo poseía la capacidad para hacerlo, solo le faltó voluntad. Que no te falte voluntad en esta transición de año. Que con la misma actitud con la que tú vas a decir en este momento, gracias Señor, por lo bueno y por lo malo del 2023.
Dígalo conmigo. Gracias, Señor, por todo lo bueno y por todo lo malo que tuve que vivir en el 2023. El Señor dice, da gracias en todo, porque esta es la buena voluntad de Cristo Jesús para vosotros. Amados hermanos, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Pero los que amamos a Dios, todas esas cosas nos van a ayudar a bien. El 2023 tiene cosas buenas y cosas malas, cosas positivas, cosas negativas. Hubieron risas, hubieron alegría, hubieron triunfo, hubieron fracaso, hubo de todo en el 2023. Pero en medio de todo eso, amados hermanos, el Señor quiere que tú puedas sacar todo lo bueno, todo lo positivo, para que puedas mirar hacia adelante. Todo lo negativo déjalo atrás en este año. Toda esa falta de hora de oración, todas esas veces que le dijiste al Señor no puedo, todas esas veces que te ocultaste cuando el Señor te dijo quiero que vengas a evangelizar, todas esas veces que tú estabas conectado pero en realidad estabas haciendo otras cosas en un culto de oración, no estoy ouvindo. Cuando tuvimos una vigilia tal vez preferiste hacer otras cosas. Todo eso, amados hermanos, ya queda atrás. Yo no estoy aquí para señalar ni juzgar. Dios no quiere ni va a acusar a nadie en este día. Dios quiere que nos acerquemos este día con actitud, con voluntad, ante su trono de gracia, confiadamente, en que podemos reconocer nuestros pecados, pedir al Señor perdón, dejarnos en este año todas esas cosas negativas, todas esas cosas que lamentablemente no edificaron. ¿A cuántas personas heriste? ¿A cuántas personas lastimaste? ¿A cuántas personas engañaste? ¿A cuántas personas utilizaste? ¿A cuántas personas juzgaste? ¿A cuántas personas de repente heriste por una palabra, por un gesto, por un enfriamiento, una apatía en tu relación? ¿Cuántos padres ofendieron a sus hijos? ¿Cuántos hijos ofendieron a sus padres? ¿Cuántos cónyuges tuvieron grandes problemas? Amados hermanos, todo eso lo vamos a dejar atrás. Porque lo que tenemos es tiempo para proyectarnos a un mejor 2024. Reconocer todas nuestras falencias como hijos de Dios. Cuando el pueblo salió de Egipto, no dejó en Egipto esas cosas. Coqueteó con el salir de Egipto y deseó muchas cosas que en Egipto no había. Para ellos solo había miseria. Sin embargo, la miseria para ellos les era mejor que las cosas que Dios les había ofrecido. Que no caigamos en el mismo plano de esos 10 espías y de toda esa mayoría que hizo ir detrás del pesimismo y de todo lo demás. Que seamos con la misma fe de Josué y de Caleb, que tengamos la misma actitud de ellos, ese mismo espíritu, un espíritu diferente, que podamos decirle no a la desesperanza, no a la duda, no a las trabas y no a la falta de voluntad. Que empecemos el 2024 delante del Señor diciendo, Jacob, sí podremos, en Cristo Jesús. Sí Vamos a cambiar de podemos, sí posición. podemos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a salir de nuestro lugar donde estamos ahí. Vamos a acercarnos lo más que podamos acá adelante. Toda la familia que hoy dejó atrás, toda actividad secundaria, toda actividad suntuaria que hoy está aquí, pues amados hermanos, acerquémonos. Sintamos el mismo calor, el mismo espíritu, el mismo olor y la misma fragancia que Dios nos dice. Pues yo quiero que vengan, si usted tiene a su esposa, traigan. Si tienen sus hijos, tráiganlos. Si tienen sus suegros, tráiganlos. Si están sus abuelos acá, tráiganlos.